Y vamos al libro de los Salmos 23, 1 hasta el 6. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta predicación lleva por título: Jesucristo es mi pastor. Una de las cosas más tremendas que hay aquí en la palabra de Dios es que a veces una persona, un cristiano, una cristiana pueden estar grandemente angustiados, y esto porque la persona ve más el problema que la solución, y la solución sabemos que es Cristo Jesús. Pero cuando nos enfocamos más en el problema, podemos ver personas que están grandemente angustiados, que pueden percibir el mundo de una manera muy diferente si se enfocan solamente en el problema, ya sea que sea algo de una enfermedad en el cuerpo o ya sea algo material. Hay veces que en nuestra vida podemos estar angustiados de una gran manera, ya sea emocionalmente, ya sea verbalmente, ya sea angustiados físicamente por causa de un evento que no esperábamos, ya sea por un descuido, ya sea por cosas químicas que hay en el ambiente, o ya sea por alguna cosa que no sabían que podía pasar y no preveímos que iba a pasar por causa de que pudo haber un descuido de nuestra parte, o pudo haber un descuido de otra persona, o pudo haber habido un descuido de alguna manera. Hay cosas que pueden suceder y acontecer en la persona. Podría contarle un testimonio de una señora que estaba muy angustiada aquí cerca de donde yo vivo. Y resulta que la señora estaba grandemente angustiada porque ya que una hija la tiene muy enferma, y resulta que a causa de que la muchacha se agravó, ella salió en su carro, y cuando salió en su carro, por tanto desespero, con dificultad metió la llave en el carro, con dificultad prendió el carro, con dificultad lo sacó del estacionamiento, pero con una gran dificultad lo sacó por causa de que chocó el carro, le rayó el parachoque de gran manera, y cuando fue echada hacia atrás por la angustia que tenía, el parachoque, el de atrás se le soltó y se le cayó. No es que el carro destartalado, sino que lo golpeó fuerte por causa del desespero. Hay personas que por desespero, ya sean por familiares, ya sean por hijo o hija, pueden pasar cosas, y no es recomendable que ninguna persona conduzca mientras que esté así en ese estado de alteración, porque le pueden pasar algo a esa persona, y también puede hacer que le pase algo a otras personas por causa de la angustia que está viviendo. También entre estos días llamó una señora, ya que yo soy radiotécnico y también soy electricista. Me llamó una señora y me decía que tenía un problema porque no prendía un cuarto de su casa. La casa de ella es una casa muy grande, tanto así que tiene alquilada la casa, tiene aproximadamente 10 cuartos esa casa. Y cuando yo bajé, yo recuerdo que le dije a la señora, este cajetín está sobrecargado. Y el cajetín estaba sobrecargado por causa de que eso fue hecho, todos esos breques fueron hechos para cuartos, no para que cada cuarto se volviera una casa. Entonces cada cuarto estaba sobrecargando los breques. Los breques son de 30 amperios, que es aproximadamente lo que necesita solamente un cuarto. Pero cuando una cuestión le meten cocina, le meten microondas, le meten cocina eléctrica, ya estamos hablando que necesitas un breque aproximadamente de 40, de 50 amperios. Entonces hay veces que hay tanta recarga en algo que puede calentar cajetín, y de hecho tenía una tremenda sobrecarga en el cajetín. Los cables principales de la casa estaban sobrecargados por causa de que había mucha sobrecarga. Y así pasa hermano que me escucha, y así pasa hermana que me escucha. A veces tenemos mucha sobrecarga en nuestra vida, y cuando tenemos mucha sobrecarga en nuestra vida se va a calentar el cajetín. El cajetín
el cajetín de nuestras emociones se va a calentar, el cajetín de nuestras emociones se va a calentar, de nuestra estabilidad se va a calentar por causa de que hay mucha carga. Y una de las cosas que puede suceder este tipo de carga en nuestra vida es porque no hacemos de que cada quien lleve su carga. A veces estamos sobrecargados como persona por causa de que estamos llevando carga de otras personas, y a veces debemos dejar de crecer. A los hijos hay que dejarlos crecer. Hay personas que dicen, ay, pobrecito de él, ay, pobrecito de ella, y resulta que son gente ya de 45 años, de 50 años. Ay, hermano, pero es que pobrecito de él, tan solo tiene 50 años. Todavía no deja crecer al hombre, todavía no deja crecer a aquella mujer que ya es mucho más que adulta, y no lo han dejado crecer los padres. Cuando usted tiene esa mentalidad, usted no va a vivir bien, usted va a vivir sobrecargado, como el cajetín de aquella señora que se le sobrecargó por causa de que había más carga de lo normal, por causa de que estaban haciendo una función que no debería de hacer. Usted tiene que saber de que cada quien tiene que llevar su carga, cada quien tiene que llevar su cruz. Una persona también, una hermana me llamó y me decía, hermano, ¿me podría dar su teléfono? Necesito hablar con alguien. Y yo decía, ok, está bien, le di mi número de teléfono. La hermana cuando me habló me decía, hermano, tengo un problema, voy para la iglesia. Y resulta que cuando voy para la iglesia me gozo en la presencia de Dios, me lleno en la presencia de Dios con las predicaciones, con los cánticos. Pero cuando regreso a casa, en la casa ponen música inconversa porque, y yo le decía, ay, ¿eso por qué pasa? Y vivo en la casa de mi mamá, y yo le digo, ¿qué te impide que salgas de ahí? No, realmente es que yo quiero que ellos se conviertan al evangelio, ellos busquen de la presencia de Dios por lo que yo le predico, por lo que yo le hablo, por lo que yo le digo de Dios. Y yo le digo, bueno, realmente estás haciendo algo que tú para estas cosas tienes que meterte delante de la presencia de Dios, meterte en oración, decirle a Dios qué es lo que hay aquí y qué es lo que no hay. Se puede, llegarán esa gente por la predicación de la palabra de Dios que yo estoy predicando, o no van a llegar, porque tú tienes que hacer esas preguntas a Dios, porque hay una palabra que me dice en la Biblia que es contra lo que tú estás haciendo. Y él me dice, mano, ¿y cómo así? Claro, es contra lo que estás haciendo porque no funciona exactamente de esta manera. Lo recomendable aquí es primero pedirle a Dios y preguntarle a Dios si me voy a permanecer más en este lugar o no, porque esto puede hacer que incluso te descarríe por causa de que estás esperando algo que ni siquiera se lo has preguntado a Dios. Entonces, hermano, ¿pero qué me aconseja? Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 10, 34, 36. Mira lo que me dice. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disección al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, hermana, cuando escucha esta frase y esta palabra, hermano, ¿y cómo así? Porque claro, mientras que tú seas la cristiana que está en la iglesia, la cristiana que va para la iglesia, mientras que sea la que busca de Dios, mientras que sea la única que ores en ese lugar, y aquellas personas no quieren escuchar palabra de Dios porque no tienen intenciones de escuchar palabra de Dios, hay gente en tu familia y en familia de cualquier hermano que me esté escuchando de que nunca llegarán a la palabra de Dios, nunca llegarán porque no están predestinados para eso, porque adentro de su corazón ellos decidieron no van a buscar de Dios. Y hay que dejar que cada quien tome su cruz y siga a Dios, y el que no lo quiera seguir, simplemente no se ponga usted encimado de esa persona que mira, que arrepiéntete, que mira, porque las personas no llegan porque tú te has encimado de la persona. Las personas llegan porque tú le prediques la palabra de Dios, pero con unción, y que el que le da convencimiento a aquella persona es el Espíritu Santo. No se lo vas a dar tú. Tú puedes estudiar mucha palabra de Dios, tú puedes hablarle mucho de la palabra de Dios a ellos, pero si no está lleno de la presencia de Dios, si lo que estás predicando no tiene la unción que es la que va a producir el convencimiento, usted está perdiendo tiempo. Y también hay que preguntarle a Dios, porque aún tú puedes tener también unción, pero si aquellas personas no quieren escuchar, no desean escuchar, la Biblia dice, no tiréis perlas a los cerdos, y no sea que tú te encuentres echándote juicio encima por causa de que estas personas no quieren aceptar a Dios.
Y como esas personas no quieren aceptar a Dios, entonces te vas a conseguir perdiendo el tiempo. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Recuerde que Jesucristo es mi pastor, pero resulta que si los otros no lo quieren aceptar como pastor, usted va a estar perdiendo el tiempo predicándole a personas que no quieren nada con Dios, que no quieren buscar de Dios. Entonces, así tiene que tener las cargas que cada quien lleve su carga. Hay personas que le van a pasar cosas y hay cosas que Dios te va a ir preparando, y una de las cosas que tú puedes saber que Dios te está preparando para algo catastrófico que va a suceder es aquellas veces que tú, sin orar, sin buscar, vas a sentir la presencia de Dios y vas a sentir fortaleza de parte de Dios, porque algo Dios te está preparando, algo fuerte que va a pasar por causa de aquellas personas que no quisieron escuchar de la palabra de Dios, que no quisieron buscar de la palabra de Dios, que no aceptaron regresar a la palabra de Dios. Personas que le van a pasar cosas tremendas, pero que no te van a pasar a ti, sino que le van a pasar, pero como son tus hijos, o como son familiares, o son muy cercanos, te van a afectar. Y una de las cosas que Dios te hace cuando van a suceder estas cosas, Él te llena de su presencia sin ni siquiera estar buscando, por causa de que es una preparación que está haciendo Dios, que te está preparando tu corazón, que está preparando tu alma, que está preparando tu cuerpo por lo que va a suceder. Soca, rabacanda, lama, sella, lama, soja. Dios prepara a cada persona según lo que le va a acontecer, según lo que, como está caminando, según lo que está buscando. Jesucristo es mi buen pastor. Mira lo que me dice en el libro de Hebreos 12, 1 a 2, mira lo que me dice. Puesto los ojos en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay gente que lleva pecado de otras personas, porque hay gente que viene y te viene a contar todos sus problemas y te viene a contar todas las cantidades de cosas que le están pasando, y la persona se pone a llorar y se pone, ay mi hermano, ay mi hermana, lo que me está pasando es tan grave, y te llenan una lloradera, una llorantina, ore por mí, y resulta que tú oras por aquella persona, y resulta la persona que te está pidiendo la oración te dice, ore por mí, y de repente tú vienes a hacer lo siguiente, y hermano, mire, usted va a hacer esto, la palabra de Dios me dice esto, usted va a leer esto para que se fortalezca en el Señor, y tú le mandas la tarea para que ore esa persona que tiene la tribulación, para que lea lo que tiene que leer, para que agarre fuerza, y resulta que no lo hace. La persona te lloró, te dijo una cantidad de cosas y te lloró para que le orara, pero se fue, y cuando regresa, aquella persona no leyó lo que tú le dijiste, tampoco oró lo que tú le dijiste. Entonces, personas así, lo que te van a desgastar. No está mal que tú le des la predicación, no está mal que tú le des la palabra, no está mal que tú ores por ellos, pero no dejes que te desgasten. Son personas que solamente lo que les gusta es escuchar cosas bonitas, pero no están dispuestos a buscar de Dios. Lo que quieren es estar pegado de alguien que de repente solamente le esté dando oración y le esté diciendo, ay hermano, y le esté poniendo la mano en el hombro, ay hermano, ay hermana, pero no quieren aprender, no quieren orar, no quieren leer. Personas así te van a desgastar, y por eso que dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, pues sigue diciendo el otro versículo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, puesto el gozo delante de él, sufrió el oprobio, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es tremendo, porque estamos hablando de que cada persona lleve su cruz, cada persona lleve su peso, pero usted no se ponga a llevar peso de los demás y a cada momento pensando en otras personas que no están leyendo, que no están orando.
usted ore por usted, busque por usted en el nombre de Cristo Jesús, ore por los demás, amén, pero no se ponga que esa persona lo llame, hermano, oro por mí, hermana, oro por mí, porque ellos tienen que tener el mismo peso de orar por ellos mismos tienen que saber sobrellevarse de que tienen que tener un nivel de oración por sí mismo en el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene que enseñar estas cosas y tiene que enseñarlo para que no viva con peso de los demás. Es tremendo alguna caricatura que han puesto por las redes de un hombre que va caminando con una casa encima en forma que la lleva montada encima, y resulta que arriba de esa casa va montada la hija, el hijo, el abuelo, la abuela, va montado los nietos y todo el mundo. Entonces está llevando un sobrepeso que no debería llevar gente que incluso lo ve en su espalda, que están sentados, están moviendo un teléfono, jugando videojuegos, mientras que aquella persona está trabajando encima con esa casa y con ese poco de mangazón encima, que no están haciendo nada, sino lo que le están haciendo es un sobrepeso. Hay gente así en el pueblo de Dios, que no ha permitido que el que tiene carga, que lleve su carga, sino que ellos llevan la carga de la otra persona, se angustian por los demás cuando lo debería hacer el otro. Tienen, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 niños, las hijas, y llevan el peso encima, y la hija sigue pariendo, pero él no le da un freno, no le pone unas condiciones, sino que él sigue haciendo eso, y se crea un círculo vicioso donde aquella persona va a vivir todo el tiempo angustiado por los demás. Eso no debe de pasar. Por eso no debe de pasar en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que Jehová es mi pastor, Jesucristo es mi pastor, y él que es mi pastor, él enseña de que cada quien lleve su cruz. Mira lo que me dice también en la palabra de Dios en el libro de Isaías: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. En el 52:6 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. También me dice en 2 Corintios 5:19, me dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios encarga la palabra de reconciliación. Desde un principio Jehová había hablado y dijo que él mismo se iba a hacer presente. Y esto es tremendo porque estaba reconciliando el mundo por medio de Cristo. Ahora mira lo que me sigue diciendo en Juan 10:11. San Juan 10:11 me dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El 10:27 me dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que usted debe de buscar y de luchar por su bendición. Luche por su bendición, ayude a todo aquel que pueda ayudar, pero recuerde no ser carretilla a nadie. Recuérdese que cada quien tiene que llevar su carga. Imagínese de una manera espiritual que cada quien tiene carretilla, y cada quien que tiene carretilla lleva su carga. Así que usted no puede estar agarrando la carga de las otras carretillas y montándosela a su carretilla, que tiene la misma capacidad de las demás personas. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Lleve su carga y deje que los demás lleven su carga, y que los demás aprendan a llevar cada quien su carga. No sea usted el cargador de problemas de las demás personas. Enseñe que cada persona pueda manipular y llevar su problema conforme a la palabra de Dios, conforme a las herramientas que le dio Dios a cada quien en el nombre de Cristo Jesús. Recuérdese que usted carretilla tiene la misma capacidad de las otras carretillas espirituales que Dios le dio a cada persona. Cada quien lleve su carga en el nombre de Cristo Jesús, porque si no lo hace así, se va a vivir angustiando por cosas que no le convienen, por cosas que no son suyas, por cosas que no le pertenecen, sino que le pertenece esa carga a otro. Acuérdense que la palabra de Dios dice que cuando nosotros mantenemos a nuestra familia, dice la Biblia que la vamos a mantener con el sudor de tu frente. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no entiende este versículo así, sino que dice: no, hay que mantener la familia con el sudor del frente. Y resulta que nos dice así la palabra. Hay gente que quiere mantener su carga, quiere mantener su lucha, quiere mantener todo aquello que la asedia con el sudor desde el frente del que vive en mi casa,
del que vive cerca, del otro que ora, del otro que se la pasa orando. Usted debe de enseñar en el nombre de Cristo Jesús que cada persona tiene que mantener a su familia con el sudor de su frente, no del frente. Entonces hay que tener mucho cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que me sigue diciendo también la palabra de Dios, pero ahora en primera de Juan 3:12 al 13 dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo te va a aborrecer si una persona está escuchando música inconversa, música metálica, música de rock y todas esas cosas. No le va a agradar de que tú le estés hablando de música de alabanza y de adoración. Hay gente que nunca va a querer escuchar lo de la palabra de Dios, nunca va a querer escuchar palabra de Dios. Hay gente que yo me he conseguido así, que me dice: yo no quiero saber nada del evangelio. Hay gente que lo dice, y si hay gente que son así, simplemente sacuda sus pies y váyase para otro lado a predicar la palabra. No tire perlas a los cerdos. Una de las cosas tremendas que puede suceder cuando personas se entran en tribulación y en angustia, así como le pasó a Elías. Elías, después que había derrotado y había dado muerte a toda esa cantidad de brujos que estaban en ese lugar, que eran 400 profetas de Baal, resulta que él huyó porque Jezabel lo estaba persiguiendo. Y cuando él huye a Oreb, y se metió en una cueva porque estaba temeroso de las cosas que esa mujer lo consiguiera. Resulta que el ángel de Jehová se le apareció, no solamente le dio torta, sino que también bebió. Y eso es un sinónimo de que una persona debe de leer. La palabra de la torta representa la palabra de Dios, y el beber representa el Espíritu Santo. Una persona, si quiere avanzar en los caminos de Dios, tiene que comer palabra de Dios, tiene que llenarse su vida espiritual del Santo Espíritu de Dios. Si usted no se pone a orar, no se pone a leer, no se pone a buscar por su alma, por su espíritu, por usted, por su familia, no se pone a hacerlo, usted no va a avanzar en los caminos de Dios. Usted va a avanzar en los caminos de Dios si lee palabra, si ora a Dios, si se mete en la meditación de su palabra. Soca, raba, canda, lama, sella, lama, soja. Si se mete en la meditación de su palabra, usted va a tener fortaleza todos los días. Entonces mira lo que me dice en el libro de Reyes, en Reyes 19:8, dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches a Oreb, el monte de Dios. Usted puede llegar a la presencia de Dios si lo hace como Él está indicando, si lo hace como Él te está alimentando, si lo haces buscando de su presencia, llevando tus cargas y llevando tu responsabilidad, y no llevando todo ese poco de carga que no te pertenece. Hay gente que así se han ido incluso hasta enfermando gravemente por estar llevando carga de otro, cuando ni siquiera aquel que tenía el problema ni siquiera se preocupa ni se enfoca en el problema como debería hacerlo, mientras que tú andas angustiado y andas enfermo por causa de problemas de otra persona. Cada quien lleve su carga en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que me dice Mateo 10, 38, 40. Dice: y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto es tremendo. Enfóquese en buscar de la presencia de Dios. Busque de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Recuerde que Jesucristo es mi buen pastor. Eso es lo que debe haber en tu mente, que Él es mi buen pastor. Jesucristo es mi buen pastor. Así como dice también en la palabra: Jehová es mi buen pastor, nada me faltará. Porque Él es el que dijo en un tiempo, y dijo: yo mismo que hablo estará aquí presente. Y el que se hizo presente fue Jesucristo. La Biblia nunca me habla de dos pastores, sino me habla de un solo pastor, y ese pastor es Jesucristo. Y Él mismo te está diciendo en el nombre de Cristo Jesús: el que sigue en pos de mí. Y es importante que usted siga en el nombre de Cristo Jesús. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sigue a nuestro Señor Jesucristo, búscalo todos los días en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda no agarrar
carga de otra persona, sino que enseña a cada quien que lleve su carga y que cada quien se edifique por medio de la palabra de Dios. Una de las cosas que han tenido muchos pastores errados en la forma de aconsejar: usted no debe llevar carga de otra persona. Toda persona debe llevar su carga. Cada persona debe llevar su carga. Usted debe de enseñar a cada quien llevar su carga en el nombre de Cristo Jesús. Saber a salir de los problemas conforme a lo que dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Enseñe en el nombre de Cristo Jesús. No lleve carga de otro. Enseñe que cada quien lleve su carga en el nombre de Cristo Jesús, para que pueda seguir adelante, para que su familia siga adelante, para que la familia de los demás siga adelante, conforme a lo que se ha enseñado, conforme a su palabra, para que usted siga predicando en el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo es mi pastor. De Caracas, Venezuela, para Lucena Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro y también en TikTok, y recuerda que Cristo te ama y Él quiere cambiar tu vida, y recuerda que Él te ama. Nunca lo olvides, porque es así en el nombre de Cristo Jesús. Así que muchas bendiciones. Bien, muchísimas gracias, muy bien escuchado la palabra de Dios desde Caracas, Venezuela, para el Ecuador, con el evangelista Rafael Caro Sarabia. Muy agradecido, mi siervo amado. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. De esta manera, desde Caracas, Venezuela, hemos escuchado la palabra del Señor. Que Dios siga usando a su siervo evangelista Rafael Caro Sarabia. Ya son las 9 de la mañana con 22 minutos. 9 horas con 22 minutos. Enviamos un saludo a la banda Rock Zavala.